Saludos. Lo que estás a punto de escuchar es una grabación de la presentación de la novela Liubliana del escritor venezolano Eduardo Sánchez Rugeles en el año 2012, específicamente el 15 de mayo del año 2012 en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Básicamente en ese momento había publicado su más reciente libro, que era este, y lo estaba presentando en librerías y algunas universidades, y en ese momento en específico le tocó a la universidad. Yo para ese entonces, si mal no recuerdo, ya estaba a punto de terminar mi carrera de letras, mi licenciatura. Eh, Estamos hablando del año 2012 y yo estuve presente como oyente y tuve, pues, digamos, la feliz idea de grabar ese encuentro con el celular que tenía en ese momento. Años después, revisando recientemente mis archivos, me encontré con este documento, digamos, sonoro, que me parece que sería muy interesante para ustedes escucharlos, porque me parece que también es uno de los pocos registros que se puede encontrar en la red sobre, digamos, lo que el autor pensaba y las respuestas que dio frente a la audiencia que pues había leído la obra o estaba ansiosa de leerla y quería preguntarle cosas. Así que lo que van a ver en este audio con ciertos problemas de sonido en algunos casos, pero en la mayoría se escucha muy bien. Son preguntas que las personas le hacen a Eduardo Sánchez Rugeles, yo mismo incluido, sobre su proceso de creación, sobre su relación con el mundo editorial español y cómo veía la literatura venezolana en ese tiempo. Así que sin más los dejo con este documento que me parece que es importantísimo dentro de la historia venezolana contemporánea y sin más, los invito a que se suscriban al canal, le den me gusta a la campanita y compartan esta información si conocen a alguien interesado con el resto de la comunidad de Internet. Nos vemos, espero que lo disfruten. Antes de comenzar con la charla con Eduardo Sánchez, vamos a escuchar la pieza Calle de Santa Mónica, interpretada por Álvaro Paiva, parte del soundtrack que acompaña la novela, es decir, cuando acompaña la novela, el texto viene con el disco.
precisamente al barrio Santa Mónica, donde vivió de joven, todavía joven, pero más joven aún, Sánchez Rugeles. Antes de comenzar a hablar propiamente de la novela Ljubljana, que es la novela que nos convoca aquí esta tarde, yo voy a hacer un breve recuento de la meteórica carrera literaria de Eduardo Sánchez Rugeles, que comienza cuando, como todos saben, en el año 2010 se gana el premio Arturo Uslar Pietri de novela, un premio internacional, con una novela que queda por su tercera edición, que es la novela Blue Label, novela que ha tenido un efecto aplastante en algunos jóvenes de la ciudad de Caracas y creo que de otras zonas del país. La dinámica va a ser, ya que la menciono, yo voy a hablar de Ljubljana, de Eduardo Sánchez, le voy a hacer algunas preguntas, pero después ustedes pueden intervenir sobre esta novela, si la leyeron, yo la venderé debidamente para que se encanten con ella, pero también pueden preguntar sobre Blue Label o sobre Transilvania Unplugged, que es la otra novela. Decía que la carrera de Sánchez de Rugeles es meteórica porque inmediatamente cuando se gana el concurso Arturo Uslar Pietri en el 2010 con la novela Blue Label, ya es legendario que uno de los jugadores lo llamó y le preguntó, bueno, le informó Carlos Pacheco, le informa a Eduardo que se había ganado el concurso de novela, y entonces él preguntó, ya esto está suficientemente documentado, lo cito como parte de la leyenda que se iba construyendo el propio Eduardo con mucho tesoro en el sistema. Él pregunta que por cuál novela se ganó el premio. Entonces, ¿cómo que por cuál? Le dice Carlos Pacheco, me imagino que sí, le diría, bueno, Pacheco ahora más lento, seguramente, me lo digo en otro tono. Entonces Pacheco le dice, bueno, por Blue Label, y resulta que ahí se enteran de que había quedado otra novela de finalista que era Transilvania, es decir, que Eduardo se ganó el primer premio, pero también su novela Transilvania, que luego publicó Alfaguara, quedó de finalista. Es curioso porque realmente Eduardo primero escribió Transilvania, que era su proyecto, digamos, más literario, y cuando él, estoy hablando de pormenores un poco biográficos y le estoy quitando quizá algo de su intervención, porque lo conozco hace mucho tiempo. Yo le di clase que estuve aquí, este es uno de nuestros orgullos de aquí de Gran Campo. Él escribió Transilvania como un proyecto así literario, profundo, y de pronto ya cuando sentía que las fuerzas lo estaban abandonando, las fuerzas, digamos, metálicas, tenía como vivir en España, se puso a escribir Blue Label como para sacarse de encima una historia que él había vivido más o menos en el colegio donde le tocó dar clase. Un excelente profesor, lo sé porque me lo han contado, que fue un muy buen profesor. Algún chico al cual le dio clase y que da clase venida en ese colegio ha imitado su manera de dar clase y también ha encantado a los alumnos, que es difícil el bachillerato, ha encantado a los alumnos que reciben clase. Entonces, después que él escribe Blue Label, la manda el premio y bueno, le cambia la vida, Eduardo, por fortuna, le cambia la vida en beneficio de la literatura venezolana porque Blue Label, ya saben, va por la tercera edición, lo repito, y es una novela que sin duda, para algunos es como la novela Piedra de Mar en los años 60, en el año 68, Francisco Marciani publicó Piedra de Mar que causó un furor tremendo entre los jóvenes, y esta es como, el Blue Label es como nuestra Piedra de Mar actual, dicen algunos críticos. Yo creo que tiene y no tiene que ver con eso, pero no es el caso en este momento. Luego de ese premio, pues Eduardo, al año siguiente, 2010, estamos en el 2012, apenas 2 años, ya tiene 4 libros en la calle. Luego publica Transilvania, que era su primer proyecto, pero bueno, eso le da ocasión, la fama que ya empezó a adquirir, le da ocasión de publicar Transilvania, y luego él escribía desde hacía mucho tiempo en Relectura, en la página de Relectura, tenía una columna con el nombre de Lautaro Sánchez, y publicaba crónicas, fueron recogidas y publicadas este año también por Ediciones B, se llama Los Desterrados. Pero él se embarcó en Ljubljana, que para mí hasta ahora, como dice la contratapa, sin duda es el trabajo más interesante de Eduardo. Ya aquí ya uno nota que digamos, el desparpajo de Blue Label no era tal cosa, no era una cosa que se le ocurrió así, una inspiración que vino de no se sabe dónde, y entonces agarró a Eduardo y Eduardo escribió la novela. No, aquí uno se da cuenta de que hay sistema, hay una poética que ya lo está caracterizando, aun cuando él ha señalado, y se lo preguntaré en algún momento, que esta novela cierra un ciclo de su escritura. Decía entonces que Ljubljana, cuando él se embarca en el proyecto Ljubljana, ya es más dueño de su oficio, de los materiales narrativos, manda la novela al concurso mexicano a propósito del bicentenario de Sor Juana Inés de la Cruz y se gana el premio, merecidamente.
Se publica en México, es una edición local, no llega acá, y por fortuna Ediciones B la ha publicado aquí en Caracas y sé que ha tenido muy buena fortuna desde el punto de vista crematístico. Espero que él, después de esta presentación, me haga algún regalo debido para seguir vendiendo la novela. Y en fin, esta novela realmente constituye, sin duda, una superación. La primera novela, Blue Label, seguramente ya muchos aquí la han leído, la han disfrutado, la han padecido. Incluso me ha contado algo que hay gente que ya se sabe fragmentos de memoria de la novela, cosa que probablemente seguirá ocurriendo. Es una novela que es una historia de amor adolescente, una suerte de Bildungsroman, como decimos en literatura, es decir, una novela de formación de unos chicos que se conocen en el colegio y por una necesidad de irse del país, una de las chicas empieza a buscar, ya saben, a un supuesto abuelo francés por Mérida, y la novela constituye justamente ese viaje hasta Mérida buscando a ese abuelo que le puede dar la nacionalidad francesa e irse del país. Pero ese motivo realmente le sirve a Eduardo para mostrar el imaginario, la oralidad, el calco de la oralidad, el modo como se relacionan los jóvenes de una clase media muy determinada que están conociendo el amor y que, bueno, que descubren justamente cómo es la vida, porque la novela no hace concesiones ni siquiera al final cuando ocurre lo que ocurre en la novela, que es lo que no han leído ya la tendrán que leer para saber qué es lo que ocurre. Luego Transilvania, que es su primer trabajo, pero es su segunda novela publicada, también narra la aventura, pero ya de dos jóvenes ya maduros que también se van a buscar la vida, uno por una decepción amorosa, pero en realidad lo que van es a tratar de buscar, como dicen en España, buscarse la vida porque, bueno, sienten que aquí se ahoga el país, qué sé yo, y la novela se transforma en una suerte de policial porque uno de los personajes termina en un campo de concentración. Me decía Rodrigo Blanco una vez, incluso antes de que Eduardo fuese Eduardo, es decir, cuando no estaba ni siquiera publicado, que probablemente si Eduardo se mantenía por esa línea de expresión que aparece en Transilvania Unplugged, seguramente se iba a transformar en el gran gris venezolano. Yo le decía, bueno, vamos a ver, porque de verdad que la novela tiene elementos policiales y a Eduardo le gusta mucho la estructura policial en su narrativa. Es lo mismo que aparece, digo, la estructura narrativa policial en Ljubljana, donde hay bien esa estructura, pero realmente aquí digamos, la historia principal es una historia de amor. Es decir, que sigue habiendo esta motivación en las novelas de Eduardo, porque en Transilvania no es un motivo importante, pero aparece. Pero aquí sí es una novela de amor loco, como dice la contraportada, una novela que utiliza, esa es la historia principal, pero debajo de esa historia principal hay otras historias, una subtrama, llamémosla de ese modo, que es la historia de los 5 amigos que viven en Santa Mónica y que van a tener también un desarrollo dentro de la propia novela, y cada uno va a ir buscando su vida o va a ir sufriendo las vicisitudes que a todos nos pasan en la vida, la rutina, el país, qué sé yo, y luego hay otras subtramas al lado de estas, que es la historia del protagonista con su madre, la historia del país, la historia de Caracas y varios otros elementos que seguramente irán saliendo en la medida que avancemos esta charla. La primera pregunta que yo le voy a hacer a Eduardo para no encadenarme en esto y tratar de hacer las cosas más fluidas, es por qué él dice que, lo ha dicho públicamente en varias entrevistas y seguramente aquí nos va a aclarar nuevamente por qué lo hace, por qué él dice que esta novela cierra lo que él llama el ciclo de exilio, porque hay otros proyectos que van por otro lado. Bueno, vamos a ver qué nos responde y seguimos la conversación. Buenas tardes. Gracias por la asistencia, gracias por las palabras, gracias a Álvaro por caer de Santa Mónica. Pasa un poco por tener nuevos retos. Siento que ya le he dado la vuelta, le he sacado mucha punta al tema del exilio, el destierro, el desarraigo. Han sido años en los que lo he estado trabajando desde distintos ángulos, en particular con las columnas de Los Desterrados. Desde el título, Los Desterrados ya lanza a Lautaro Sanz a tropezarse con venezolanos en Chipre, en Malta, en España, en Italia. Este personaje que yo me inventé y que supuestamente se encuentra con venezolanos del siglo XXI perdidos en todos los lugares del mundo. A través de Los Desterrados, entonces, moldeé mucho todo este tema de los exilios.
Y también está presente sin duda en Blue Label. Blue Label es la niña que se quiere ir del país. En Transylvanian Plot son los que se van a ver qué hay, en plan aventurero. En Ljubljana siento que la dimensión trágica, la reflexión mortificada sobre el asunto del desarraigo es mucho más honda, más dura, más trágica. Y el personaje no solo se quiso ir, sino que se fue y volvió. Entonces ya siento que no creo que haya agotado el tema en lo que es mi trabajo personal literario, sino que me gustaría explorar otros proyectos. Estoy trabajando en una novela negra. La novela negra también es una constante en mi trabajo. Me gusta mucho leer novela negra sueca, italiana, Donna León, Camilleri, Fred Vargas en Francia. Sí, pero de los suecos porque Mankell es una marca, un autor que sigo con mucho interés. Me gustó mucho la primera parte de Los hombres que no amaban a las mujeres de Steve Larson. La primera novela me parece redonda en la manera como resuelve la intriga, me parece muy interesante. Entonces la novela negra también es una presencia, una referencia constante en mi trabajo. Tengo la curiosidad de pasearme un poco por la novela histórica y no descarto ni la tetralogía del exilio ni el tema a través de algún personaje, a través de algún argumento, pero sí quisiera como cerrar una puerta, trabajar en otros asuntos, en otros temas. No es un cierre definitivo, es simplemente una pausa. Dejarlo descansar, definitivo, ¿no? Me imagino. Ya que él hablaba de la novela negra, esta novela es muy trepidante en el sentido de que a veces no le da tregua al lector porque le va mostrando la trama principal y las subtramas, como yo las llamo, desde una perspectiva que hace tiempo lo hablábamos y que tiene que ver con el hecho de que Eduardo también es, como todos nosotros, no se engañen, es amante de las series, de algunas series televisivas. Nosotros fuimos, bueno, yo y él también lo comentamos alguna vez, seguidores de Lost. A mí no me gustó el final. Y yo siento que aquí en esta novela hay ese tipo de usos, hay expresiones o hay escenas que no se resuelven de inmediato, porque la estructura con la cual montaste la novela es una estructura que juega con un poco como Lost. Lost, no sé si recuerdan que en los capítulos de Lost de pronto pasaba algo en un capítulo, adelantaban algo y tú, bueno, ¿qué pasó aquí? Y en el tercer capítulo, claro, yo tenía la ventaja de que yo las compraba todas las comprábamos quemadas, ¿verdad? Y la veía, empezaba a las 8 de la mañana hasta que me daba sueño, entonces adelantar los capítulos era más fácil. Pero en Lost pasaba que de pronto te mostraban un elemento y después no se resolvía, sino 3 capítulos más adelante. En la novela, en Ljubljana, hay pasajes así. Claro, no confunde al lector, sino que como es tan trepidante y tan veloz la novela, esa estructura le permite incluso una estrategia que no sé si Eduardo la pensó al momento de escribirla, gana la curiosidad del lector porque te obliga no, yo tengo que saber qué pasó aquí. Entonces sigues adelantando los capítulos para buscar la resolución. ¿Me equivoco o esto tiene que ver con eso que he dicho? Sin duda, y además que él hace trampa, porque él y yo somos panas desde hace mucho tiempo. Y cuando alguna vez le comenté en una cola, Celebro de Santa Mónica, que me gustaba mucho la estrategia narrativa de Lost. Entonces sí, realmente ese comentario trivial de tráfico de mediodía se convirtió en un proyecto y efectivamente detrás de Ljubljana no solo está Lost, y esto lo cito como estructura. A mí Lost me pareció entretenida, pero nunca fue una afición así extrema. Sin embargo, siempre me cautivó la manera como estaba narrada. Justamente eso que comentas de mostrar una situación que no se resuelve hasta dentro de 3 episodios y un episodio fantasma en medio donde parece que no pasó nada y sin embargo hay un suceso que se va a rescatar dentro de 3 episodios y le va a dar un sentido a todo el conjunto de la trama. Me parecía muy interesante. Detrás de Ljubljana está no solo Lost, está Damages, que tiene también una narrativa frenética y cambiante y confusa, donde el espectador se pierde por momentos. Sin embargo, hay una curiosidad que está allí, que pica en quien observa, que me pareció también muy llamativa. La misma 24, más allá de que Kiefer Sutherland liquide hacia medio mundo, la estructura narrativa de fracturar la pantalla en 4 y
jugar con el tiempo, hacer al espectador dependiente del reloj y toda esa cosa me pareció muy, muy llamativa. Incluso una más reciente que vi, ya casi durante el proceso de redacción de Ljubljana, que es la primera temporada de Breaking Bad, también juega con estas formas y efectivamente la narrativa, el trabajo narrativo que se ha hecho en la televisión norteamericana en los últimos 10 años me parece muy, muy completo, muy original, muy auténtico. No entraría al debate de decir que se está haciendo mejor cine que televisión, mejor televisión que cine. Son códigos diferentes, sin embargo creo que la reflexión que se ha propuesto en Estados Unidos en particular sobre el espacio de televisión, sobre la serie, el concepto del episodio, yo me inventé para trabajar en Ljubljana, algo que seguramente ya algún crítico francés habrá bautizado con otra nominación, pero yo lo llamaba para mí mismo como conciencia episódica. Yo necesitaba que cada bloque, Ljubljana está numerada, quizás de la misma manera que Blue Label, cada capítulo tiene 1, 2, 3, 4, y yo necesitaba que cada uno de esos episodios tuviese vida propia, que fuese sostenible, que hubiese algo ahí que no solo le diera información al lector, sino que procurase cautivar. Hay un juego con los tiempos, con los saltos, que yo no me arriesgué a introducir hasta la página 80 más o menos. Sentía que si desde la primera página me ponía a inventar, a jugar con los tiempos, probablemente iba a espantar a algún lector. Y busqué la comunicación y la seducción por otras vías, y una vez cuando pensé, o tenía la intuición de que el lector ya tenía ciertos ganchos, cierta curiosidad por temas, asuntos, personajes, empecé a lanzar estos juegos de tiempo, que fue muy divertido porque los dos primeros editores a los que yo les entrego la novela, ahí cuando llegaron a ese punto me hicieron marcas. Dice, no, aquí se confunde y se te pasó algo que falta una página. No, falta una página, sino que ahí me interesa ya invitar al lector a dar el salto entre una trama, un momento, la misma locura del protagonista Gabriel Guerrero que se reconoce desde el principio me ayuda en esas fracturas de tiempo, de espacio, de memoria. Sí, de hecho a mí me pasó, aquí pasa algo, y después tú te descubres efectivamente que es una estrategia que de ahí en adelante la novela se vuelve trepidante y ya tú la puedes soltar en el sentido de que como te da tanta información, porque son varias subtramas, tú quieres llegar al final a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que le ocurrió realmente acá, que es un personaje inolvidable. Yo creo que cuando uno lee narrativa, si una obra te deja resonancias de un personaje, ya eso es un logro para el narrador y el lector lo agradece. Ese personaje, de esa chica alocada, es inolvidable. Ahora te voy a hacer una pregunta que tiene que ver ya con el barrio, con los amigos. Esos 5 amigos que tú muestras allí, bueno, aquí está Álvaro, a quien tú cuentas allí al final, que lo conociste en el colegio y luego lo reencontraste y le pediste que te hiciera la música. Aquí siento yo que la amistad es un tema importante, pero un tema importante que es difícil de comunicarse entre los amigos. De hecho, en algún momento cuando Gabriel quiere decirle a Álvaro, se llama el otro, no, Atilio, le quiere decir a Atilio realmente lo que significa él en su vida, no se lo dice directamente, sino que surge como una cosa intuitiva allí, más o menos se lo comunica por gestos, pregunta. Esta necesidad de contar la vida de los 5 amigos, donde la amistad juega un papel importante, es también una suerte de exorcismo de tu vida de adolescente. Sí, podría ser. Yo creo que a mí muchas veces me pregunto una pregunta clásica al conversar sobre Ljubljana, si la novela es autobiográfica, si yo me parezco a Gabriel Guerrero. Yo espero que no. Sin embargo, sí creo haberme fracturado entre esos 5 amigos. Distintas facetas de mi personalidad yo las codifiqué en cada uno de estos tipos. Hay uno que es un ordinario, vulgar, así, tipo terrible, chistoso e irreverente. Hay otro que es un cínico, sarcástico, insoportable incluso en su carácter. Está Gabriel, que es un tipo inseguro, acomplejado, muy dependiente de la figura de la madre, atormentado. Está Alejandro, que es misterioso. Entonces esa galería de esos 5 personajes como que yo los utilicé para mostrar ciertos comportamientos que puedo tener en distintos momentos de la vida. Sobre la cuestión de la amistad, yo me di cuenta con Blue Label, por accidente, a posteriori, de que realmente había hecho un trabajo de observación, de
la generación de los muchachos, de las generaciones que podrían tener 17, 18, 19, 20 años, no se planificó de esa manera, simplemente comencé a redactar y la historia fue tomando cuerpo. Y una de las satisfacciones más grandes que tengo con Blue Label es esa respuesta de lectores jóvenes. Entonces me di en cuenta de cómo realmente había hecho un trabajo sociológico, inclusive de mostrar una oralidad, una forma de ser, una idiosincrasia de generación. Y quise hacer eso, una vez que tomé conciencia de este asunto, me provocó hacer eso con mi propia generación. Y Luliana es una novela de treintañeros, y estos 5 amigos son unos treintañeros totalmente desorientados y perdidos, sin empleo, buscándose la vida. Y a la hora de confrontar a mi generación encontré mucha mierda. No tengo un buen concepto de mi generación, somos tipos muy pasivos, criticamos todo, no nos gusta nada, pero no hemos hecho nada. Encontraba mucho por supuesto, una generalización, sin embargo es algo que percibo, que he comentado con gente de mi edad, con gente mayor, con personas más jóvenes. Gabriel Guerrero afirma en el primer párrafo que él pertenece a una generación que hizo del aburrimiento virtud. Entonces esa es como la marca para tratar de rastrear, de identificar las cualidades de esta generación. Una de esas cosas que encontré al enfrentarme a la generación como bloque, siendo al mismo tiempo la generación un sitio tan esquivo y tan equívoco, es el tema del machismo, en el caso de los hombres. Fuimos muy machistas, aprendimos a ser machistas, y a los hombres de mi generación nos costaba mucho expresarnos afecto, porque eso era una mariquera, porque eso no era... Sí, eso no estaba bien visto. Entonces, no verse a la cara, incluso tocarse, eso era... Hay una película mexicana que es esta de Tu mamá también, donde, claro, el caso del machismo en México es mucho más fuerte, pero siempre encontré ese tipo de camaradería superflua, donde somos panas siempre cuando nos conviene para ver el partido, pero a la hora de un problema, ahí como que la gente corre, hay ciertas relaciones que se rompen. Y eso me pareció interesante, que quería trabajarlo y explotarlo. Efectivamente, Gabriel tiene esta relación con este amigo en un momento muy difícil de su vida, quiere expresarle afecto, pero no sabe cómo hacerlo porque nunca aprendió a hacerlo. Y además la madre siempre le reforzó esa idea de que la lágrima, de que el abrazo, eso era una cosa mal vista, no apta para varones, para hombres. Entonces creo que mi generación creció mucho con esa tara, con esas orejeras así de ser, de cómo ser hombre, de cómo vivir. Y precisamente si Luliana trata de explorar un poco las virtudes, fortalezas y debilidades de lo que yo percibo como mi propia generación. Pero sin embargo hay afecto, ¿no? Que hay cosas terribles que pasan allí. De hecho, ese personaje que él mencionaba se llama Fedor, ¿no? Que es el que no cree en nada. Y cuento esto porque me va a servir para la próxima pregunta. No cree en nada, odia Caracas, odia Venezuela, odia el país, todo le parece un asco, y hasta se hace español, pero no español porque le den la nacionalidad, sino que se hace un español casi que idiosincrásico. Cuando él lo vuelve a encontrar mucho tiempo después, hasta habla como español. ¿Qué tío? ¿Cómo te vas a decir? Y le dice que no le hable del país ni quiere chistes venezolanos. La pregunta es, seguramente a Eduardo ya se lo habrán dicho muchas veces, porque realmente el retrato de Venezuela y de Caracas particularmente es atroz, es a veces degradante, es muy negativo, pero yo como lector y como caraqueño que toda la vida ha vivido aquí, que defiende la ciudad, yo creo que hay efectivamente, me corriges si no es así, hay un tratamiento de la ciudad que de algún modo es una suerte de amor-odio. Hay mucha nostalgia en la novela cuando se describe el barrio de Santa Mónica, y al final cuando derrumban el edificio Inírida, que se llama Inírida, ese edificio que lo demuelen, allá al final incluso uno siente como lector que estamos cerrando una historia interesante que se dio allí con estos 5 amigos que no se comunicaban, no se abrazaban muy bien, pero que hacen incluso al lector pensar en qué cosas de la ciudad tiene uno. Yo creo que Eduardo, aunque viva afuera, todas sus novelas están ambientadas en Caracas, todas, y eso revela que hay efectivamente una tensión. Yo creo que la Caracas que tú muestras, y claro, una Caracas que de la generación
que él ha señalado, que quizá lo trató muy mal, pero pregunto, ¿no hay también una nostalgia por un tiempo donde te formaste, donde se formó no solo el autor, los personajes, y que revelaría también esa nostalgia por la ciudad? Sí, sin duda que lo hay. Y la construcción, la ambientación en Santa Mónica justamente busca reforzar eso. A diferencia de los trabajos previos, creo que en Ljubljana es donde más dolió ejercer sentimientos como la añoranza, la nostalgia, la melancolía. Son palabras clave, materia prima a la hora de trabajar la novela. Una cosa que es así, lo he contado bastante en estos días, pero cuando yo me invento la historia y trato de colocarla en un lugar que me permitiese trabajar con estos temas, lo que se me ocurrió fue un tango. Yo quise hacerle un tango a Santa Mónica, teniendo presente la presencia de Buenos Aires en las canciones de Gardel, por ejemplo, en muchos tangos. Recuerdo que en el año 2006 a mí me regalan Tinta Roja de Calamaro, donde versiona distintos temas, y por ahí descubro temas que no conocía, que tenía en el olvido, y me llamó mucho la atención la aparición, el recorrido, el viaje que los personajes, que los tangueros hacen a través de la ciudad, y cómo aparecen los nombres de las calles, los nombres de los negocios, los nombres de las personas que atienden en el mercado, la peluquería, la carnicería, y ya yo tenía como una inquietud, así como desde el punto de vista estructural Frost me había sugerido una forma narrativa, desde el punto de vista temático tenía esa especie de guiño, de curiosidad con el asunto del tango. En 2007 Calamaro saca El Palacio de las Flores, escribe junto con Tito Nevia, y hay un tema que se llama justamente El Palacio de las Flores, y El Palacio creo que fue así el último espaldarazo para meterme de lleno en un proyecto en el que nombrase la ciudad. Ahí tenía muy presente, quería escribirte o hablar contigo para que porque una de las preguntas que yo me hacía era, no conozco en Venezuela novelas que exploren urbanizaciones con el rigor que yo quería hacerlo, con la estética que quería trabajarlo. Pensaba en la Katia de Salvador Lamín y los habitantes, quizás, pero siempre tuve esa especie de pregunta que, le voy a preguntar a Sandoval, que todo lo sabe y que es un sabio así en temas de literatura venezolana, a ver si ¿qué me puede informar sobre esto? Creo que ese correo nunca te lo mandé, o si te lo mandé nunca lo respondiste. Pero sí tenía esa inquietud por explorar espacios urbanos. Entonces, no fue que me inventé Santa Mónica, que recordé Santa Mónica es el lugar en el que yo nací y pasé la infancia. Álvaro también estudiamos juntos en el colegio Cristo Rey, si bien nos perdimos la pista durante 20 años, hasta que Facebook apareció y nos reencontró. Un espacio común que también fue importante a la hora de componer la música. Esa Santa Mónica que yo describo en la historia le va a dar mucho peso, va a reforzar el dolor del personaje, y efectivamente se añora, y creo que si bien hay una perspectiva fatalista, pesimista de lo que es la ciudad, en lo que tiene que ver con Santa Mónica, que es el espacio de felicidad quizás de muchos de los personajes, se recrea de una manera, no digamos alegre, pero sí nostálgica, melancólica. Hay una belleza que los personajes evocan y que permanentemente tienen presente. Ya que lo mencionaste, ya recuerdo la palabra. La música, esta novela, en cada capítulo está castigada o está tiene como antesala y una letra de una pieza de Sabina, perdón, no confundí con el poema. ¿Por qué esa recurrencia? Y esto es muy característico de la narrativa de Eduardo. Aparece en Blue Label, recuerden en Blue Label, no solamente la música, sino también el cine, aparece en Transilvania. Es decir, la música juega un papel importante en tu narrativa. ¿Cuál es la relación? Claro, uno lo ve como epígrafe, pero hay una relación más profunda, siento yo, porque incluso en tu blog, y también está recogido, no está cerrado, hay una recurrencia, hay una necesidad de parte de ti como autor, y en la novela queda muy bien retratado, de circunscribir la música a un entorno, a un momento histórico y cultural del país. Esa es una. Y la segunda, para poner la palabra al público, aquí hay un hecho tremendo que yo he señalado públicamente, que es como una de las marcas de esta generación de escritores actuales, y es la tragedia de Vargas.
Aquí la tragedia de Vargas ocupa un espacio importante porque en esta tragedia de Vargas ocurre además un hecho tremendo en la propia novela, que no voy a contar. ¿Cuál es esa relación también? ¿Por qué? Porque podría ser una lista de todas las novelas y cuentos donde ese elemento es importante. Eso marcó sin duda el imaginario venezolano. Dos preguntas entonces. Claro, películas, como dice Álvaro. Esas dos preguntas y después le damos el espacio público. Empiezo por la segunda. Retomando el argumento de que quería trabajar con mi generación, aparece ese episodio raro, indefinible desde el punto de vista sociológico, periodístico, histórico, en nuestra, para la redundancia, historia contemporánea, que son los años 90. Los 90 son una especie de magma, de cosas así extrañas. Se habla de los 80 y hay una estética y se reconocen ciertos colores y ciertos nombres en la cultura de los 80. Se caen las Torres Gemelas en el 2001, pero los 90 son una especie de sombra y los 90 son una década esencial para nosotros los treintañeros. Entonces cuando hago un escáner, una especie de búsqueda de motivos, de marcas sociales y culturales y, sí, digamos, traumas que nos definieron a lo largo de los años 90, aparece la Vuelta de Estado del 92, aparece Caracazo, aparece la crisis bancaria del 94 y aparece como un trauma todavía presente, quizás no superado, administrado de una manera muy irresponsable por parte de la memoria social, que es la tragedia de Vargas. Yo, Liliana, desde que tuve la intención, la idea de trabajar, yo quería hacer una tragedia. Yo quería construir un relato trágico, releí Shakespeare, volví a ver El Padrino, quería una historia así con un espíritu épico. Y al revisar ese periplo, esa peripecia de mi generación, inmediatamente caí en cuenta de que la tragedia de Vargas podía darme en argumento una idea de las cosas que sucedieron y que no se cuentan, que se relatan de una manera muy superflua. Álvaro compone un tema que se llama La Guaira era lejos, haciendo alusión ya al refrán popular. Y sí sentía esa necesidad de llamar la atención y de colocar los ojos y la memoria en lo que fue Vargas. Tenemos que hablar de Vargas. Creo que la literatura lo ha hecho, el cine también lo ha hecho, como Álvaro lo citaba, pero la tragedia está ahí, hay muchas historias ocultas, siempre se ha dicho que somos un país, un pueblo desmemoriado, y este tipo de trauma yo creo que vale la pena traerlo, colocarlo sobre la mesa, y va a definir, como tú bien lo citas, la tragedia personal de Gabriel Guerrero, lo que sucede en Vargas al margen de la tragedia en el gran sentido. Para los personajes va a tener mucho peso y va a ser esencial para el desarrollo de la historia. Sobre la música, yo soy muy melómano. Toda mi rutina, mi vida cotidiana está saturada de música desde niño. Me gusta mucho, además muy buena memoria para la música. Escucho una canción, inmediatamente la cito, la tengo presente. Tengo una memoria auditiva que valoro. Por lo general recuerdo momentos, fiestas, instancias, personas a través de canciones. Me acuerdo de la canción que estaba sonando cuando pasó tal cosa. Cuando fui a tal sitio sonaba. La primera vez que un pana mío en bachillerato le robó el carro a papá y nos fuimos por la autopista, estaba sonando Lamento Boliviano de los Gritos Verdes, por ejemplo. Y eso yo lo recuerdo, es mi manera de evocar la situación. Y en mi trabajo literario siempre está presente. Me gusta que mis personajes sean también melómanos. Incluso juego con Gabriel, porque Gabriel no lo es, pero todos los personajes que lo rodean sí lo son. Incluso Gabriel dice que odia la música porque le recuerda a Carla, y Carla es muy melómana. Mi sentido de la escritura, de la prosa, también es muy musical. Yo tengo la tara, el vicio de musicalizar la oración. Y muchas veces cuando me sobra un adjetivo o me sobra una S o me sobra una palabra, no continúo hasta que el no me queda exacto. Repaso la oración y necesito ese ruido, ese gesto de contar, ese ruido musical de la prosa que busco. Está allí, está presente y por eso siempre creo que
que todas mis historias tuvieron un soundtrack. En el caso de mi escritura es muy cinematográfica, me invento un sonido, me invento una melodía. A veces cuando tengo dificultades para confrontar un episodio, lo que hago es que pongo una pieza instrumental, busco una atmósfera a través de la música. Me gusta mucho el soundtrack como género. Sigo a Gustavo Santaolalla, a Alberto Iglesias, a Michael Giacchino, de los contemporáneos, de los clásicos, John Williams, Alan Silvestri, distintos músicos que me dan como la clave. Morricone es esencial también para una presencia importante en mi trabajo. Entonces me dan como pies para forzar este tipo de escritura musical. Cuando hablo Ljubljana y, digamos, utilizo la historia de amor como motivo trágico, yo sabía que necesitaba un complemento. Quería que algo, una melodía, estilo del tema de amor de Cinema Paradiso de Morricone, reforzase esta historia trágica entre Gabriel y Carla. Y fue algo que se quedó así en el tintero, que me hubiese gustado. Pero cuando presento Transilvania el año pasado, en 2010, me encuentro con este individuo, 20 años después. Conversamos de manera muy informal sobre, oye, un proyecto, tengo un manuscrito. En ese momento la novela estaba escrita en el concurso de México, no se había fallado. Y empezamos a tener conversaciones sobre cómo musicalizar este texto. Álvaro lo lee en PDF, seleccionamos 12 tracks y fuimos conversando desde su formación musical sobre cómo buscar atmósfera. Era muy divertido el Skype porque yo soy un analfabeta en términos musicales, no tengo idea, una partitura no, para mí es chino, mandarín. Entonces me decía cosas así como que, ¿te parece si el tema lo montamos en 4 compases y de 5 pasamos a 3 y después hacemos un tono politonal? Y yo dije, bueno, sí, ¿por qué no? Yo lo que hacía era tararearle un poco los sonidos que ya conocía por las conversaciones que tuvimos por Skype, y creo que vale la pena que escuchemos también a Álvaro una breve intervención sobre cómo fue este proceso de creación de la música. Buenas tardes. Como compositor de banda sonora siempre uno depende mucho de qué tan preciso sea la persona que le está encargando a uno la banda sonora. Cuando se trata de un cortometraje, por ejemplo, o un documental, los directores suelen ser bastante precisos. Yo quiero que haga una música aquí del segundo 2.15 al 2.46, una música que dé miedo. ¿Cómo hacer la música? En el teatro es bastante más libre, te dan el guión y normalmente te dejan sugerir en qué escenas va la música y en qué escenas no, salvo 2 o 3 ideas. También depende del director. Y en largometraje, bueno, es un trabajo muchísimo más complejo. Yo nada más he hecho un largometraje que pasaron en cine, el segundo lo vio, se llamó Bloques, la galería del cine, que fue el resultado de un concurso de guiones, que una de esas ideas geniales del gran genio Farruko. Y bueno, me tocó hacerle la música y fue un trabajo mucho más complejo porque, claro, tiene, no sé, 70 cues de música, ¿no? O sea, 70 momentos en los cuales hay que hacer música y tiene que guardar una relación para que haya una coherencia, ¿no? Todos los soundtracks que ustedes han escuchado, que quizás tienen, hay 1, 2 o 3 temas máximo que se repiten en diferentes variaciones y que son los que uno recuerda, ¿no? John Williams es, por supuesto, el mejor ejemplo. En el caso de Ljubljana, pues claro, era diferente. Cuando Eduardo y yo nos conseguimos, 20 años después, efectivamente, nosotros estudiamos en el mismo colegio que Cristo Rey de Santa Mónica. Hicimos, y no, ni siquiera estábamos en la misma promoción. Yo creo que Eduardo estaba, no sé, si yo estaba en quinto, estaba en tercero, ahora sí. Pero antes, o sea, cuando estábamos en primero y yo estaba en tercero, pues hicimos teatro juntos, hicimos Godspell, que si alguno lo ha visto es como Jesucristo Superstar, pero con más LSD. Y en esa obra, Eduardo tendría, no sé, 11, 12 años por ahí. Ya le era una rata, acidísimo, súper loco, ponía tachuelas para que la gente se haga así, cosas así que él lo estaba viendo. Y yo recordaba esa intensidad de él y que era muy bromista y eso. De hecho, en la obra siempre cuento esto porque me parece interesante. Al principio de esa obra salen como diferentes filósofos
en el mismo sitio de diferentes filósofos de diferentes momentos de la historia. Yo salía primero en la obra, yo era Sócrates, y decía un monólogo sobre, tú sabes, la teoría de Sócrates, y después salía Eduardo, que era Santo Tomás de Aquino, y yo no sé si después él estudió filosofía por eso, pero cuando Eduardo viene 20 años después y efectivamente lo conocimos por Facebook y tal, y me cuenta que quiere una banda sonora para su libro, primero lo tomé muy en serio, me pareció una propuesta algo innovadora, algo arriesgado, algo que no se había hecho antes, y por supuesto dije que sí. Además que los músicos decimos que sí siempre porque estamos pelando. Y porque el proyecto está bien, aunque este es un proyecto del cual no ganamos, sino que invertimos, pero está chévere. Con respecto a la metodología de trabajo, Eduardo es eso, como uno de esos directores que estaba súper claro de que ya mismo, mire, yo necesito un tema de amor, tipo, efectivamente, Cinema Paradiso, Ennio Morricone, necesito algo tipo Giacchino para lo de La Guaira. Él, de hecho, me dio los títulos de las canciones. Yo en algún momento pensé que yo lo iba a escoger, pero bueno, él los escogió y me impuso. Y fue muy fácil, además, a partir de eso, trabajar la música. Cuando todo estaba más o menos conversado, estábamos bien, me dijo, sí, bueno, pero yo quiero que sea con orquesta. Entonces ahí la cosa agarró como otro matiz, porque ya grabar con orquesta es difícil, a pesar de que este es el país de la, ¿cómo se llama? Tú sabes, donde hay más orquestas por metro cuadrado, hay más músicos, las orquestas en ningún caso le van a responder a un escritor joven y a un compositor joven que quieren grabar con ellos, ¿no? Entonces simplemente no nos contestaron nunca y yo decidí armar mi propia orquesta con amigos músicos de esas cacareadísimas orquestas que vemos por el mundo, y total que nos quedó buenísimo el invento porque resultaron que fueron como los mejores cornistas de la orquesta de Dudamel, de la Bolívar B y todos los metales de la Bolívar A, y fueron las cuerdas de la Bolívar A, que también son impresionantes, y total que armamos como un trabuquito ahí. Alguien nos prestó la sala Corbanca, uno de los gerentes, y pudimos grabar la cosa con orquesta, que es casi un milagro. Vayan ustedes a una discoteca y busquen cuántos discos de compositores venezolanos con orquesta hay. O sea, es increíble, ¿no?, que un país con tantas orquestas pase así. Eduardo además estuvo, como yo le presentaba las ideas en guitarra, y efectivamente le contaba esas ideas que yo pensaba que él entendía, ya que se la daba de melómano, pero no entendía nada. Pero entonces, por ejemplo, yo tocaba una cosa así bellísima con la guitarra y él hacía ping, ding, 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 ding. Él hacía así, tócate la de ping, ping, ping. Yo decía, puede ser. Y sí, ¿alguien tiene el libro? Aquí, estamos hablando así sobre un montón, nadie tiene el libro todavía, ¿no? No, aquí, de ellos. Bueno, yo lo voy a comprar ahorita. Bien, bien, cuando lo compren, hay como dos temas principales que son el Puente de los Dragones, que es el que evoca esa imagen que a mí me parece o sea, como la escena más poderosa de esta película, que es ese libro, y el tema de amor, que le pusimos La niña más hermosa del mundo, porque es una frase del libro, la forma que Gabriel se refiere a su amor, y a su amor fatal. Exacto. Nada, escúchenlo. Bueno, la novela tiene muchas cosas, pero yo voy a permitir que ustedes intervengan y hagan las preguntas que quieran. Aprovechen que dice John Garber que es muy difícil en las universidades ver cosas como esta, que venga un autor, aunque haya estudiado aquí, sea una felicidad para nosotros, que sea un bucavista, que formó aquí, tuvo los mejores profesores de la escuela de letras. Aparte de eso, ¿verdad? Es muy poco frecuente que en las universidades pues, se permitan estas cosas, entonces aprovechen, porque además no vive acá, entonces se va a ir pronto, 2 días, más nunca lo veremos, bueno, no lo veremos dentro de poco, quiero decir, ahora que lo veamos mucho. Entonces aprovechen y hagan las preguntas, las dudas que les surgieron cuando leyó Blue Label, las dudas que tengan con Transilvania, o alguna pregunta que les parezca interesante sobre Ljubljana. A ver, ¿quién quiere intervenir? Es gratis, no se cobra. Como quieras, si tienes buena voz, puedes decirlo de él. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Romina Carrasco. Te tengo una preguntita sobre, tú insistes mucho en el tema del exilio en varios libros. De hecho, en tu blog habla sobre el video que salió hace poco de unos muchachos que hablan sobre el exilio en Venezuela. Quiero saber qué piensan nosotros, que somos estudiantes,
universitarios de Caracas y que de hecho estamos estudiando para poder sacar adelante el país, nos estás diciendo que debemos irnos o luchar por el país, o cuál es tu opinión al respecto. No creo hacer apología del exilio, más bien me gusta presentarlo desde una perspectiva crítica, poner el tema sobre la mesa. En el caso de Eugenia Blanc, por ejemplo, en Blue Label de Etiqueta Azul, podría alguien comentar que a través de este personaje yo estoy planteando que la alternativa es salir del país. Sin embargo, no me interesaba trabajar el tema de esta manera. No me gustan las moralejas, no me gustan las historias que tengan una enseñanza, sino simplemente me interesa colocar al personaje en una situación compleja, crítica, que el personaje tenga que tomar decisiones. Eugenia se va. Podríamos decir que Eugenia cumplió su sueño, que el autor invitó al exilio como la alternativa para la vida. Sin embargo, Eugenia es una infeliz. Eugenia Blanc es una tipa que no sabe vivir, que no se encuentra, que está en una permanente búsqueda de sí misma y se encuentra en esa indecisión. El exilio es un fenómeno, el exilio venezolano contemporáneo es un fenómeno que está ahí, a la vista. No en vano este vulgar, sencillo, trivial video ha generado la polémica que ha generado, porque ahí se puso un dedo en alguna llaga que no nos gusta, que nos molesta, que nos estorba, y eso hace que se hable del tema. Creo que son temas sobre los que hay que hablar, sobre los que hay que reflexionar. No me gustan ciertas frases que el periodismo nos ha instalado en la psique. Somos el futuro del país, somos jóvenes, hay que quedarnos para luchar. Sí, probablemente sí, pero valdría la pena tratar de profundizar en el sentido de la lucha. Y son preguntas que permanentemente yo me hago, que no tengo la respuesta, pero ¿cómo se lucha? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los lugares desde los que podemos tomar posición? Entonces nuestra sociedad está saturada de prejuicios, complejos, clichés, y creo que a través de la literatura, a través de este tipo de los relatos, de la novela, del drama, creo que se puede sacudir un poco todo este asunto. Entonces, no, en ningún momento hay repito, una apología del exilio. Así como no me gustan las moralejas, tampoco me gusta dar consejos, porque yo me siento un tipo profundamente desubicado en la vida, y creo que parte de esa dispersión es la que yo proyecto en mi trabajo. Mis personajes son individuos confundidos, dispersos, atormentados, mortificados. Y en lo personal también, sí, puedo tener una experiencia académica y profesional en la que más o menos me desenvuelvo con soltura, pero la posición de decirle a los jóvenes estudiantes de la Universidad Católica, por ejemplo, cómo se ha de vivir, nunca bajo ningún concepto asumiría esa responsabilidad. Creo que yo estudié acá en los años finales de los 90, comenzando los 2000, y ya había ciertos traumas sociales que estaban ahí. Creo que la situación ahora es mucho más radical, mucho más difícil. El tema de la inseguridad se ha hecho más incisivo. El discurso político hace que ser estudiante tenga otros matices, otros argumentos, que se hagan nuevas preguntas que probablemente yo no me hice. El argumento del tráfico en esta ciudad hostil, atravesar la ciudad para venir para acá todos los días tiene que ser una pesadilla, cosa que lo era en el año 2000, pero no tanto. Por los pocos días que tengo en la ciudad me he dado cuenta que esto se ha hecho mucho más siniestro. Entonces son argumentos, temas que están allí, y que yo creo que la propia persona, el propio individuo es el que tiene que saber cómo plantear la pregunta y brindar su propia respuesta. Tengo dos preguntas. Una con respecto al tema nuevamente del exilio. Realmente el exilio, porque en opiniones de otras personas, creo que estamos tomando un poco el término exilio un poco muy drástico, ¿no? Justo antes que mencionó
Sí, lo audiovisual está presente, el cine está muy presente, la música está muy presente, una especie de estética, de poética, que forma parte de mi manera de narrar. Los textos, repito, son muy cinematográficos, sin embargo, lo que no es un proyecto, no es un programa, no es que yo diga que quiero hacer esto así, quiero hacer una novela donde aparezca el elemento cinematográfico y el musical y esto me sirve de esquema. No es un esquema, simplemente es una estrategia narrativa, un hábito narrativo, ya lo trabajo de esta manera. Creo que en nuestros días la relación con la música, con el cine, el exceso de información hace que la propia reflexión funcione de esta manera. Y muchas veces pensamos en términos musicales, en términos de red, en términos de internet. Muchas veces nuestra mente ya abre ventanas a la manera de un escritorio de Windows, y esto traduce a la hora de confrontar la página en blanco, de crear. Ya imitamos de alguna manera las formas de comunicación e información que manejamos. Entonces sí, de alguna manera el trabajo es audiovisual, pero repito, no es un esquema ni un proyecto, es un hábito creativo. Para responder de manera más concreta al asunto del exilio, hay un fragmento de Gabriel que voy a leer de cierre cuando cerramos la presentación con un tema de Álvaro. Esto es un experimento que hemos hecho en distintas presentaciones que hemos tenido, una muy bonita, muy significativa, fue el sábado pasado en la Sala Cabruja, donde invitamos a distintos lectores a que leyeran fragmentos de la novela mientras Álvaro y el ensamble tocaban. Hay un fragmento de Gabriel que creo que responde de una manera rotunda al problema del exilio, de la nostalgia, de la melancolía, de la añoranza. Yo decía, para cerrar tu pregunta, que el exilio venezolano contemporáneo es un fenómeno reciente, pero la historia de la literatura está saturada de experiencias de exilios. Podemos ser rigurosos y rastrear hasta Ulises, una primera forma de territorialización, de búsqueda del lugar propio, de espacio donde se mezcla el destierro, la añoranza por la tierra. El mismo concepto de exilio en el siglo XX, la experiencia de la Guerra Civil Española destapa una diáspora que crea una literatura muy interesante y muy compleja. Nos vamos también a los años 70, al Cono Sur, y encontramos también otra experiencia narrativa de distintos exilios. Y en estos distintos momentos es común el argumento de la tierra en el cuerpo, de lo que se echa de menos, de lo que se recuerda. Eso está presente. Quizás en la discusión contemporánea y nuestra conversación sobre el exilio muchas veces se banaliza el asunto y se dicen estos lugares comunes como que esos lugares comunes como cuando se dice que el que se suicida es cobarde porque tomó la decisión más fácil. No lo sé, no estoy tan seguro. También se dice que el que se va tomó la decisión más sencilla. Es fácil irse y lo mejor es quedarse y luchar. Ese es el eslogan. Sin embargo, teniendo presentes estos testimonios del caso español, del caso argentino, chileno, uruguayo, del caso venezolano contemporáneo, yo comparto la idea de que el exilio es un drama. No es difícil salir, no es difícil adaptarse. Están los que se van con una rabia, con un sacrificio tremendo de espacios de familia, de profesión, de amistad, y los tipos no toleran 3 meses fuera en ningún lugar porque la melancolía los destruye y pega este guayabo muy raro, muy propio de nosotros, que hace que la persona regrese. Pero también están los que se van y logran desconectarse de todo, y están los que permanecen allá y acá con una especie de memoria bicéfala que no logras definir. Entonces el exilio yo lo percibo como problema, como drama, como experiencia que no me gusta simplificar. Creo que tiene mucho contenido, mucho discurso. Grite. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, no sé mucho de esta cuestión de la letra como tal, soy estudiante de comunicación social, pero cuando leí esta novela Blue Label, había algo que
algo que siempre estaba ahí, que era siempre dejar infeliz a la protagonista, Eugenia Blanc, desde el principio de la novela hasta el final. Y qué manera de resolver la novela con la muerte, con el suicidio de Luis Tevez, y también que anteriormente también estuvo el suicidio de Daniel. O sea, está ahí siempre. ¿Por qué hacer vernos a nosotros los adolescentes, que son la mayoría del público lector de ese libro, la muerte desde ese punto de vista? ¿Por qué hacerlo ver? Yo soy muy fatalista y pesimista, me gusta mucho las tragedias de la muerte como tema, me interesa. Y cuando trabajé con jóvenes, incluso en mi experiencia como adolescente, siempre tenía una especie de fascinación, de seducción por la muerte. El adolescente tiene esa cosa maravillosa de que se siente inmortal y el tiempo está por venir y existe el futuro. Algún día seré grande. Entonces la muerte como posibilidad es algo muy remoto, pero al mismo tiempo los muchachos se mortifican. Yo me mortificaba mucho a mis 14, 15, 16 años con preguntas, ¿existirá Dios? ¿Qué habrá después? Todo este tipo de inquietud que me reforzó el vicio del insomnio. Y esto lo encontré también en algunos muchachos cuando trabajé con gente joven. La reflexión en torno a la muerte. Creo que la respuesta más directa pasa por mi pesimismo, por mi fascinación por la tragedia. Me gustan mucho ciertos autores oscuros, como Émile Cioran, Bukowski, tipos que permanentemente juegan, inventan un humor negro en torno a la finitud, a la muerte, a la desgracia. La desgracia como motivo literario a mí me llama la atención y me gusta trabajarlo, y me he dado cuenta, tras la experiencia de Blue Label, sobre todo con Juliana, que a nuestra experiencia socioliteraria le falta tragedia. Somos como sociedad naif, simpático, chévere, cool, que somos simpáticos y somos unos tipos de pila. A mí eso me parece que está muy bien, pero me gusta a través de la experiencia literaria quitar esa costra de simpatía y indagar un poco en las tragedias personales humanas, en los discursos, en aquello que no decimos, en los tabúes, en la infelicidad, en la oscuridad, en esa cosa que se disfraza bajo el tradicional, yo estoy muy bien y tú sabes que los ojos te están diciendo otra cosa, y sabes que la foto de perfil de Facebook, esa risa hermosa, no refleja realmente al ser humano que busco. Nos gusta proyectarnos y vendernos, repito, como una sociedad muy simpática, muy cordial, muy chévere, pero al mismo tiempo dentro de la misma retórica y el agotamiento del discurso político, del desgaste social, hay tragedias personales que a mí me llaman mucho la atención. Y el caso de Eugenia Blanc creo que buscaba sintetizar todas esas desgracias. Yo me di cuenta a posteriori, mucho tiempo después de todo el daño que yo le había hecho a Eugenia como personaje, un personaje que maltraté muchísimo. No diría que fue sin querer, pero sino que simplemente su propia peripecia me pasó. Fueron apareciendo cosas, motivos, y reforzaron ese mismo temperamento oscuro que ella ya tenía. Desde que ella se presenta, desde su niñez, ya tenía como la vocación de la infelicidad. Y sus accidentes simplemente complementan un poco esa misma infelicidad. En el caso de Gabriel Guerrero, también fui bastante malvado. Sin embargo, Gabriel, no diría que es más complejo, pero sí es un personaje que me gustó mucho más. Ahí, claro, con Eugenia era muy fácil tomar distancia, posicionarme y observarla como otra. Había una distancia generacional por una parte, de género por otra, fue un trabajo más lúdico. Gabriel era un treintañero en el que yo quería reconocer no solo ciertas cosas que me disgustaban de mi propia generación, sino ciertos hábitos y complejos propios que no tolero. Entonces lidiar con Gabriel Guerrero, con este loco, mirarlo al espejo, era algo difícil. Y sí, el personaje conserva también parte de esa oscuridad que refiere en Eugenio, pero creo que es parte de un estilo, de una visión del mundo, yo que soy oscuro. Gracias. Un comentario breve. Hay una novela de Murakami que es sobre la adolescencia, también se llama Tokio
suicidios. 5. Paso como dato, se conseguía la librería. La leí 4 meses antes de comenzar a luego leí. A ver, ¿quién levantó primero la mano? ¿Primero la chica o Omar? Omar, primero levantó la chica que estaba escribiendo. Tuve la oportunidad que un compañero me comentó que la botella Blue Label hacía analogía con el significado del apellido Walker, de Johnny Walker. ¿Qué tan cierto hay de eso? Y segundo, para ti realmente, ¿qué significado tiene la botella en la obra apartando nuestras propias críticas? Yo buscaba, lo busqué en Blue Label, lo busqué en Juliana, darle significado de memoria a los objetos. Quería que los objetos tuvieran para los personajes un valor. Pienso por ejemplo en el Fiorino. El Fiorino, el carro en el que ellos viajan, tiene una importancia, un protagonista. El cassette de Bob Dylan también es algo que evoca que el personaje, a mí me pasa, no sé, tengo ese tipo de nostalgia que a veces encuentro cosas que me recuerdan ciertos momentos de mi vida y se da esa sensación de epifanía que es muy rica, que es muy grata. Y en el caso de Blue Label a mí me interesaba darle liquidez de personaje a los objetos. Una vez que me invento la historia y que juego un poco con esa idea del neuroriquismo, de lo que representa la botella para el Blue Label, para cierto grupo social, grupo de poder, yo quería que los personajes utilizaran ese mismo objeto, pero que lo leyeran desde otro punto de vista, que fuese significativo para ellos, no por lo que significa, no por el coste ni por el estatus, sino que simplemente para ellos es algo esencial. También al oído me gustaba mucho esa línea en la que el mesonero con Eugenia de 30 años le pone la botella en la mesa y ella la ve. Y es observar ese objeto y todo ese proceso de evocación que ella hace en ese momento era algo que me llamaba la atención. Entonces el uso de la botella pasa por esa sensibilidad, emotividad y romanticismo que los objetos pueden tener para muchas personas. La primera parte no la entendí, que si tú lees... Sí, como Walker es como caminador, entonces era como que ellos, la botella representaba eso en el viaje de Eugenia, por decirlo. No tengo idea. No sé, fue un comentario que me... Carlos Sandoval diría que es tema de tesis. Eso es lo que él... Ni siquiera yo sí quería utilizar una marca cara, digamos así, yo pensé algo así como Royal Salud, de Chivas Regal, estaba buscando algo y me encontré con Blue Label, el etiqueta azul y quedó, fue algo más casual. Yo tengo entendido que usted tiene varios años viviendo en España, no sé cuántos años sean. O sea, no es un caso extraño, ¿no?, que haya escritores que se vayan de su país y produzcan o tengan un pensamiento literario fuera de su país, ¿no? Pero hay un caso que me llama mucho la atención, pensando en la biografía que estaba comentando el profesor. Pensaba, por ejemplo, en Roberto Bolaño, chileno, que participa en la guerra contra Pinochet y se va y pasa por muchos lugares, y sus publicaciones importantes son en España, que es donde usualmente radicó. Me llama la atención que usted sea un escritor que vive en España, que ciertamente tiene toda una tradición venezolana, caraqueña, para ser más preciso, y estando en España, de pronto, siéndole mucho más fácil editorialmente, y la calidad sería algo que no se pone en duda, usted viene a traer el producto a Venezuela. Entonces me gustaría saber mucho por qué un escritor que se va de Venezuela saca toda su producción en el lugar del cual él partió, y no en España, siendo mucho más fácil. No es fácil, es bastante complicado, pero sí vamos a darle la vuelta. Además, cuando me comentabas con Bolaño es interesante porque no solo que publica en Barcelona, sino que publica, sus novelas son de temática mexicana, que fue donde vivió muchos años, entonces el proceso es así mucho más raro. Yo publico en Venezuela esencialmente por las puertas que abrió el Trapietro. Durante muchos años yo traté de publicar en Venezuela y tropecé con secretarias, tramas burocráticas, corregerentes, correos electrónicos de si nos interesa tu manuscrito, pero no, te llamaremos. Y nunca tuve la posibilidad, entre 2004 y
2006, 2007, el año que yo me voy, de tener experiencia editorial en Venezuela. Una vez que voy a España voy a hacer un máster y allá nuevamente insisto también con el Instituto de Transilvania de colocar el texto en alguna editorial y no hubo suerte. Yo ya le comentaba a Carlos, he comentado públicamente en otras oportunidades que si no pasaba nada con Blue Label, yo tiraba la toalla literaria. No había canales, no existía la palanca, el contacto y eso, el modelo burocrático allá se repite y desde que comienza la crisis económica es mucho más severo. Para los españoles es difícil publicar en España, para los extranjeros es mucho más duro y además hay mucho prejuicio con el venezolanismo. Si bien el argentinismo, mexicanismo, incluso peruanismo pasa, a un manuscrito no le censurarán un voceo a la Argentina o cierta retórica de milonga. El venezolanismo no es que no guste, sino que hay cierta reticencia, es algo raro. Blue Label, una vez que pasa el premio y se leyó a una editorial en España, me dijeron que solo podían publicarla si les incluían notas a pie de página o un glosario por parte de una editorial. Otra editorial en Barcelona que revisó antes me pide el manuscrito de Transilvania Blog y la primera pregunta que me hace es si en la novela sale Chávez. Y yo digo que se toca el tema, que es el contexto, que no aparece como tal, y la respuesta del editor es que Venezuela existe por Chávez. Que ellos saben que Venezuela existe porque Chávez es un tipo así muy raro que mandó a callar al rey, entonces eso tiene cierta visibilidad y un texto sobre este tema puede resultar interesante. Las puertas se abren en Venezuela con el Grafietto y condiciona la publicación en Venezuela. Blue Label, por lo tanto, funciona solo en Venezuela. Transilvania, por la condición de finalista, también tiene un interés por parte de la editorial Alfaguara en Venezuela para ser distribuida en Venezuela. Y estos son los argumentos que me van a permitir más adelante, por ejemplo, conseguir agente. La búsqueda de la gente en España es una tarea ardua. Y si tú llegas con manuscritos, sin credenciales, sin respaldo, el correo no te lo responde. O te entrevistarás con uno que te contará historias, te pedirá dinero y bueno, no te garantiza presencia ni actividad editorial. Yo pasé buscando gente desde que Blue Label apareció y yo solo consigo gente cuando Lluviana gana el premio en México. Inmediatamente al día siguiente, oye, creo que hay un manuscrito tuyo que fue reconocido y tal, vamos a verlo. Y en teoría la primera publicación que yo tendré en España en el último trimestre de este año o en el primer trimestre del 13 va a ser Lluviana. Pero es un proceso que pasa por tener reconocimiento en tu país de origen, no solo en el caso venezolano, ocurre en distintos países. Para tener presencia en el mercado editorial español hay que primero observar cuál es el desenvolvimiento del autor en la casa. Efectivamente, mis temas, mis argumentos, mis motivos pasan por Caracas. Siempre comento que me reconocí en unas palabras de Pamuk en Estambul, donde dice que él se va de su ciudad a disgusto, con mucha molestia, radica mucho tiempo en Alemania, y a él le llamaba la atención que, aún sintiéndose apátrida con respecto a su espía, a su ser turco, él no podía dejar de escribir sobre Estambul y sobre Turquía. Ese era su espíritu creativo, pasaba por allí y me reconocí un poco en esas palabras. Luis Alfredo, la chica que está al lado de Luis Alfredo, la chica que está allá. Es que digo, ¿quién estaba primero? Bueno, ella primero, Luis, después tú, que eres un caballero. Y con esas tres preguntas vamos cerrando por razones de tiempo, porque además queremos que el autor lea el fragmento que prometió leer, junto con la música de fondo de Álvaro, y bueno, porque lo bueno, si breve, doblemente bueno. A ver. Ok, mi pregunta va sobre el área de redacción o de técnica. Me gustaría que nos hablaras, aunque sea brevemente, sobre el uso del yo en tu literatura. Sé que diste hace poco un taller de eso y me da mucha curiosidad. No sé, yo estudio periodismo y en periodismo el yo es prohibido, realmente no he ahondado en eso y quisiera saber si puedes mencionar. A mí me gusta mucho como lector las historias que hablan en primera persona. Me generan un tipo de empatía muy particular que no siempre consigo en el modelo clásico del narrador omnisciente.
A veces sí, hay genios que a través del diálogo logran crear esa simpatía, esa relación emotiva con el lector, pero tengo preferencia, me gusta mucho leer este tipo de crónica, de memoria, en la manera como si, la sintonía que establezco con los sentimientos de ese narrador son muy particulares. Entonces, Silvarium Blog está narrada a dos voces. El narrador observa, los dos personajes interactúan, y es un texto que, por esa misma ausencia de yo, de voz, no me seduce, no trabajé con la misma afición emocional que encontré en Blue Label, Etiqueta Azul, y particularmente en Luriana. Me gustó mucho darle la palabra a Eugenia. El yo te hace ser mucho más incisivo contigo, explorar sentimientos oscuros. Mi esposa dice que yo estoy un loco porque a mí me gusta estar triste. Yo disfruto de la soledad, y cuando tengo un episodio que cualquier otra persona podría tipificar como depresión o episodio depresivo, lo que hago es tomar un cuaderno y aprovechar ese momento de hastío, de cansancio, de desgaste para sacar imágenes, notas, momentos. Entonces, una vez que le das la palabra a un yo, ese yo puede pasearse por esa distancia, por esas oscuridades, y hacer mucho más verosímil y auténtico su trabajo. Eso es lo que tiene que ver con los temas, con el contenido. El yo te da mucha libertad para hablar sobre distintos asuntos, intimidades, oscuridades, sueños, anhelos. Hay una distancia que impone el narrador, llamémoslo omnisciente, que puede, no lo sé, puede ser un perjuicio que te puede mantener a distancia de esa esencia, de esa médula del personaje, del yo individuo que a mí me interesa. Entonces pasa un poco por allí. En el caso de Eugenia, creo que su dolor, su infelicidad, sus pocos momentos de dicha, puedo comunicarlos solo porque le di la palabra. No me imagino Blue Label que esta es narrada desde fuera, como lo que le pasa a ella. Tiene que ser ella la que cuente. Igualmente en el caso de Gabriel Guerrero, es el yo que habla y cuenta su historia, y creo que la historia puede llegar a conmover o no por la simpatía que se establezca con ese yo. Bueno, la verdad que agradezco que hayas venido después de 3 años de publicar tu primera novela aquí en la universidad. Y bueno, yo no te recuerdo precisamente el ritmo. Tú sabes muy bien que cuando llegaste aquí yo era más que profesor. Además, eso como era secundario, recuerdo las buenas fiestas que hacías en tu casa, la hora que te pregunté, porque realmente tenía mucho tiempo que no te veía, la última vez fue cuando te mandé Facebook, la felicitación por haber ganado precisamente un Blue. Te recuerdo como arquero de fútbol. Te recuerdo más bien en un estado festivo, pero me llama la atención algo que además lo puedo sentir en tu novela, y es que el proceso de territorialización, el proceso de exilio, el proceso de melancolía también un proceso de desinstitucionalización. Me hablas de la generación 90, yo pienso que es un poquito más allá, porque tengo 10 años más que tú, considero que no hemos hecho nada. A pesar de que los que están, los que tienen la misma edad que yo, etcétera, hay una generación que se puede dar, como tú bien dices, una especie de tupé, es decir, aquí se ha hecho algo. Yo pienso que eso no es de hace 30 ni hace 40, creo que es un grave problema de identidad, de memoria. Pienso que el problema es la memoria, que es lo que hemos dicho. Un poco la literatura que se está dando, perdón de Carlos, aquí tiene que ver un poco con eso, con esa reclamación. Pero me ha llamado el proceso precisamente esa crítica, yo creo que la persona hace crítica, es un gran inicio precisamente con la institución del matrimonio hasta la escuela de lectura. Por eso que crítica, me parece que en este momento, si tú tuvieras aquí alumnos, ya la hubiéramos quemado. Utilizo la primera persona en plural. Pero me llama la atención ese proceso. ¿Cómo ves tú ese proceso de
prueba, es que cuando hago lecturas sociológicas sobre Caracas, por ejemplo, como hablar de Venezuela, yo soy muy caraqueño, y muy caraqueño de Santa Mónica, soy muy Santa Moniquero. Del sur de México. A mí me molestan, ya lo he dicho en alguna intervención, en una pregunta que hicieron, esos clichés, esas formas, esos sonidos así de tal manera y parece que se asume ya como una identidad. Sí me gusta poner a prueba esas cosas que nos enseñaron que supuestamente éramos. Nuestra escuela, aparte de lo que se señala en Ljubljana, yo lo he comentado con Álvaro también porque hablo del colegio en el que nosotros estudiamos en la novela, y parte del debate pasa porque nos enseñaron, nos contaron un país que cuando salías a la calle no estaba. Y no solo la escuela, también la familia, también la casa, los padres, que hablaban de cierta idiosincrasia y de ciertos gentilicios que ellos vivieron, que pertenece a su contexto, pero que nosotros no tropezábamos con eso. Incluso hoy día se sigue vendiendo la idea de que el venezolano es un tipo muy amable. Y yo me pregunto a veces, ¿esto es cierto? Incluso muchas veces es tan raro que cuando uno lo tratan bien, uno lo comenta. Oye, qué curioso, mira, el señor me dijo buenos días y fue amable. Ya pasa a ser algo así anecdótico. Sin embargo, la máxima, el deber ser de nuestra idiosincrasia para no ser criticados ni censurados por ese ruido de la opinión, es que no, son muy amables, son unos tipos muy simpáticos, son bellos y tenemos petróleo. Ese es el cuento como nos definimos como nación. Me da mucha risa siempre que lo comentaba en el taller, eso que dentro de todas las experiencias electorales que han tenido lugar en Venezuela desde 1998, cada vez que le dan la palabra a un político en la cola, este tipo dice, hoy una vez más el pueblo de Venezuela está dando una lección de democracia al mundo. Nos encanta ese tipo de frase baldía, meramente retórica. Entonces a mí me gusta mucho darle la vuelta, ir más allá de esas formas correctas de ser, de esas formas sociales de ser. Me gusta poner en tela de juicio, criticar nociones como patria, nación, que creo que son, el discurso político se las ha apropiado y ha pervertido la memoria en base a un imaginario decimonónico. Entonces Bolívar es el padre de la patria y con eso jugamos y eso nos define y nos hace ser de esta manera. Si iba a comentar algo que por lo menos a mí me ofende. Sin embargo, es una ofensa que callo y que no es un debate en el que no me interesa participar cuando me dicen que para ser más venezolano entonces yo tengo que meterme en una página web y votar por el Santo Ángel como maravilla del mundo, porque eso va a ratificar mi venezolanidad. Yo no me reconozco en esa venezolanidad para nada. Me gusta más la venezolanidad de la memoria, las cosas que podemos tener en común. A mí me echan mucha broma porque yo fui muy telenovelero, espectador de este niño enfermo, aficionado a la televisión, Radio Caracas, Televisión, el antiguo Canal 8, y yo tengo en mi memoria muchos de esos referentes. Entonces tú citas esos referentes a gente de mi generación, probablemente a ti te pasa también, y pasa que nadie los recuerda, o los recuerda con cierta vergüenza. Yo siento todavía tener un disco. Sí, por supuesto. Entonces tú dices, por ejemplo, resulta que yo conozco gente de mi generación que ellos dicen que ellos jamás vieron Sábado Sensacional, porque eso es cutre y ordinario. Es mentira. Lo vimos todos, o sea, formaba parte del contexto, formaba parte del imaginario, de la rutina. La Orquídea de Plata, el Premio Ronda, el Meridiano de Oro, todo eso estaba presente en la telenovela Cassandra. Son parte de un imaginario que se pretende olvidar porque es feo, o no sé por qué razón, o porque no nos gusta, o porque de alguna manera estamos inconformes con lo que somos, con lo que hemos sido. Tú citabas mi periplo, mis años de formación en la Escuela de Letras. Sí, a mí el tiempo me puso en mi sitio. Hay una cura de humildad que te da el tiempo. Yo era un tipo, tú lo sabes muy bien, sumamente pedante, prepotente, intenso, hacía preguntas así nada más por el afán
poner en evidencia cierto tema que probablemente el profesor no dominara así a fondo, entonces era un tipo así malo y protestaba mucho, muy necio, pero creo que eran cosas de la edad, cuando tienes ese ímpetu por querer ser poeta, querer ser autor, eres intenso, eres joven, eres total, entonces puedes darte el lujo de tener esas aptitudes. Yo recuerdo una cosa muy pedante que hice yo con un grupo de amigos, uno más pedante que otro, que conservo hasta el día de hoy, es que organizamos un debate y escribimos un afiche que decíamos la Edad Media sí fue oscura, y nosotros respetábamos, defendíamos esa versión y decíamos así de una manera muy irresponsable y alegre que entre el siglo VIII y el siglo XIV no pasó nada, que eso era tiempo perdido. Entonces eran ese tipo de cosas, pero creo que pasaba por la juventud, básicamente. Y sí, una vez ingeniería nos metió 17 goles a cero. Y el Alfredo era el defensivo, yo era el portero, él era defensa central. Mira, pero tú todavía guardas tus nombres y esas cosas. Éxito todavía tengo por allí, y un escondido. La revista que seguimos acá. A ver. No, bueno, el chico hizo una pregunta de que era muy difícil publicar en España, que te había pedido ciertas glosarios y tal. Pero entonces, ¿cuáles son las claves que por ejemplo, tiene Ljubljana para que haya ganado un premio México si no te lo pedí? Y la otra pregunta es si tú te vienes a Venezuela más que todo a absorber material para seguir. Sí, eso sin duda. Y créeme que este mes, en compañía de Alejandro Octavio, agente de prensa de la editorial, me ha dado muchísimo. Hemos compartido 4 horas de cola, así desde la Universidad Metropolitana hasta el CCT, entonces hay material, sin duda hay material. Ljubljana es más neutra un poquito que Blue Label. Creo que el diálogo también es muy criollo, muy espontáneo en su ser caraqueño, pero creo que hay temas de fondo, subtramas, como citaba Carlos, que se prestan más a interesar fuera. El asunto de las ONG, por ejemplo, la novela tiene Madrid como educación, Barcelona como educación, entonces ahí creo que ya puede haber una empatía con el lector en España. Blue Label ha tenido lectores en España, lectores jóvenes, y toditos la entienden. Me dicen, oye, sí, se me pierde alguna palabra, pero el contexto me lo da. La reticencia es de los editores, esencialmente. Igualmente en México, cuando yo lo mandé a México, teniendo presente el mexicanismo, así la filia de los mexicanos para reconocerse a sí mismos, yo pensé que quizás no tendría mucha fortuna la novela en el concurso, pero digamos, los 3 lectores, Ana María Gómez, no recuerdo el nombre de los otros jurados, personalidades muy reconocidas en México, les gustó mucho, me lo comentaron, el tema de la oralidad, porque lo venezolano sigue siendo algo curioso. Incluso hay mucho prejuicio dentro de nuestra historia literaria, idiosincrasia literaria, lo he comentado con amigos autores, que hay gente que no le gusta el modismo, porque eso se ve feo, o no va a gustar, no se va a entender. Y a mí me gusta mucho la musicalidad del modismo, del slang, de la manera como hablamos y que uno escucha en la calle. Una de las principales críticas contra Blue Label es su exceso de la grosería. Y yo escucho hablar a los muchachos y creo que Blue Label es el principito, porque somos groseros en nuestra rutina, en nuestro espacio público. Hay mucha muletilla vulgar, y todos se quedan en coño, y hay muy poca material entre interjección e interjección. Entonces eso a mí me llama la atención, quise trabajarlo en los textos. Y para responderte de manera concreta, la reticencia en España es de parte de los editores. Muchos lectores a los que he presentado el texto lo han disfrutado, lo han entendido. Y en México, curiosamente, los jurados me dijeron que lo que más les había gustado era la oralidad. Comentaba José Tomás Angola cuando hicimos una presentación la semana pasada en la Universidad Metropolitana. Él participó en la organización del concurso La Piedra. Supuestamente, parte del jurado venezolano tenía preferencia por Transilvania como texto literario, pero los que defendieron con más rigor a Blue Label fueron los 2 españoles, Joaquín Overol y Jordi Carrión. Les gustó mucho
el trabajo sobre el lenguaje, el modismo. Entonces es un tema que está allí, que tiene muchos prejuicios, que tiene temas que se escapan de lo literario per se. Bueno, para cerrar entonces, ya no podemos hacer más preguntas, se la pregunta cuando salga y comprar la novela y te la firma. Bueno, nada, como habíamos anunciado, vamos a cerrar con música de Álvaro, mientras el tema de amor de Carla y Gabriel, son los protagonistas de la novela, mientras lee un fragmento Eduardo. Hay que decir, no lo dije al principio, lo digo ahora, que este evento se lo debemos al esfuerzo conjunto y mancomunado de Fernando Gardín y Néstor López del Centro de Estudiantes de la Escuela de Letras, con la colaboración de Alejandro Martínez, otro alumno, y de Marci, se me olvida tu apellido, Marci Rangel, gracias. Marci Rangel, y bueno, la Escuela de Letras, por supuesto, también hizo alguna propaganda sobre eso. Bueno, Álvaro toca, lee Eduardo y escuchamos. El exilio está ensamblado sobre la base del mito. El resto del mundo es un lugar mejor. Me fui de Venezuela con la convicción de que hacía lo correcto. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que Caracas, como un cáncer inoperable, estaba enredada en lo más profundo de mi memoria. Mi Caracas, lo sé, es una geografía fragmentaria, incompleta, tendenciosa. Y siempre se ubica al final de la avenida Teresa de la Parra. No tiene plaza ni parlamento. Me costó entender que la tragedia del exilio la escriben las cosas invisibles, los pequeños detalles que pasan desapercibidos. No todo el mundo se da cuenta de que lo que duele, lo que se echa de menos, es la belleza espontánea de lo insignificante. Los 2 meses que tras el matrimonio permanecimos en Caracas, vivimos en la casa del papá de Elena, en el Marqués. El día del cumpleaños de Martín, temprano, regresé a Santa Mónica. La Marco Antonio Sanuso estaba colapsada. Estacioné en el centro comercial. El edificio había perdido color. Las paredes, patrulladas por la humedad, mostraban el esqueleto de ladrillo. El Inírida sufría una irreversible osteoporosis. También vi el cuerpo de los peruanos, el letrero desvencijado de la panadería Crea, las rejas marrones de la residencia Lazo Martí cubiertas por el óxido. Caminé las calles de Santa Mónica con la convicción de que durante mucho tiempo no volvería a transitarlas. En ese recorrido caí en cuenta del cruel significado de lo efímero, de la belleza inherente a un desvencijado camión de frutas o el rostro cavernario de la señora Eva, inmortal figura regente del kiosco matutino de la calle Sandra Alvarado. Caminé con hastío, observando con morbo todos los detalles de un universo que daba por supuesto, de las cosas que siempre estaban ahí y que de un día para otro se harían invisibles. Saludé a todas las personas que conocía de vista, pero cuyos nombres ignoraba: compañeros de la farmacia Carol, de Dora en el banco mercantil, de los pasillos de Tudorás, de las sillas altas en la carnicería de Coilis. Todos le mandaban saludos a la niña Guerrero. Los más cercanos me deseaban buen viaje. Ojalá nosotros pudiéramos irnos, decían algunos. Elena odiaba Caracas. Contaba los días para escapar. Yo sabía perfectamente que esa ciudad estaba maldita. Sabía que la vida no tenía valor, que en cualquier momento una bala perdida podía destrozarme la cabeza, que mi fallecimiento sería solo una gélida cifra en una estadística inútil e incompleta. Sabía que el poder estaba en manos de un grupo de mercenarios. Creí saber tantas cosas, pero, maldita sea, ¿cómo me dolió partir? Qué difícil encontrar a Maiquetía con la certidumbre de la fuga, con el decreto de expulsión, con el título nobiliario de extranjero.
bueno, un aplauso. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias Eduardo por estar aquí esta tarde, ya inolvidable. Va a quedar como un recuerdo, como él contaba, de la botella de Lero y todo esto que acaban de escuchar. Seguramente muchos de ustedes lo recordarán en algún momento del tiempo futuro. Ojalá que ese mismo tiempo futuro lo vuelva a traer acá a él con otra nueva tan interesante, intensa y hasta quizás, si él se puede superar a sí mismo, mejor que esta. Hasta luego.